Bueno, la clase de hoy es sobre gastrectomía total. Primero hablar un poco del contenido de la clase, voy a hablar una breve introducción, un poco de anatomía, de irrigación, después voy a hablar de la evaluación preoperatoria, la planificación anestésica, eh, las claves en inducción y mantenimiento y un poco de la investigación. Y un poco de lo que estuvimos hablando con Gonza en quirófano el otro día, de los protocolos ERAS. Bueno, como un poco, para ahí voy a cerrar acá. Esto. Un poco de la introducción, un poco de lo que es la anatomía, que tenemos el cardias, el fundus, el cuerpo, el antro, el píloro, y un poco de la importancia de la irrigación, que está principalmente dado por lo que es el tronco celíaco, que hará diferentes ramas, que son la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática común, y forman lo que es, se anastomosan y forman la coronaria gástrica superior. Después también tenemos la arteria gastrodenal, también rama de la arteria hepática común, que va a dar lo que es la gastroepiploica derecha, que se van a estomosar con lo que es la arteria gastroepiploica izquierda, que es rama de la arteria esplénica, y van a formar la coronaria gástrica inferior. Entonces, teniendo en cuenta que es un órgano, una víscera hueca con mucha irrigación, y bueno, ahí puse los detalles de las distintas cirugías que bueno, el abordaje laparoscópico se está imponiendo sobre lo que es la resección tradicional abierta para casi todas las mismas indicaciones, que estas son el adenocarcinoma gástrico, el tumor estromal gastrointestinal o GIST y la úlcera péptica complicada. Como vemos, el abordaje laparoscópico tiene tiempos menores de cirugía de 90 a 240 minutos, siempre dependiendo de quién se coopera, ¿no? Pero va a tener un sangrado menor de 100, un estimado, ¿no? De 100 a 300 mililitros de sangrado y una escala de 1 al 3 de vómito va a estar en 2 y una escala del dolor que va del 1 al 10 va a tener aproximadamente un 5 a 6. En cambio la abierta generalmente tarda de 2 a 4 horas, tiene un sangrado un poco mayor, de 10 a 500 mililitros y una escala más alta de vómitos y náuseas posoperatorias de nivel 3, el máximo, y un nivel también superior de lo que es el dolor, de 7 a 8. Bueno, siguiendo un poco con la introducción, hablar de lo que es la mortalidad, que puede llegar hasta el 15% en las gastrectomías totales y puede ser mayor al 10% en las parciales de urgencia. Hay que tener en cuenta cuáles son las complicaciones más frecuentes, como vimos que es una zona muy irrigada. Las complicaciones quirúrgicas van a ser el hemoperitoneo, el sangrado, pero también la fuga anastomósica y a nivel respiratorio las atelectasis. Pasando a la parte de evaluación preoperatoria, que es fundamental en estos pacientes. Bueno, generalmente se tratan de pacientes de edad avanzada, de edad de 60 a 80 años, de predominio masculino, con hábitos tóxicos de alcohol y tabaco. Estos generalmente asocian pérdida de peso y desnutrición. Estos pacientes generalmente se dividen en dos grupos, los dos grupos considerados estómago lleno, pero bueno, un grupo es considerado urgencia y otro electivo. El de urgencia generalmente se da por sangrado o perforación, desarrollando como un abdomen agudo y va a estar caracterizado por lo que es la inestabilidad hemodinámica. Entonces la evaluación preoperatoria va a ser rápida, no tan detallada como la otra, y nos vamos a enfocar en una adecuada reposición de fluidos. En cambio, en la electiva, que generalmente es por SEA gástrico, vamos a poder dar una evaluación preoperatoria un poco más detallada. Vamos a tener en cuenta que estos pacientes tienen hipovolemia por vómitos, diarrea, baja ingesta, y esto lleva a alteraciones del medio interno y renales. También tener en cuenta que puede haber una falsa elevación del hematocrito por las pérdidas gastrointestinales. Entonces, en estos pacientes va a ser fundamental pedir un laboratorio completo, hemograma, coagulograma, función renal, ionograma, pero también tener en cuenta el grupo y factor por el riesgo de sangrado y, bueno, valorar otras pruebas según historia clínica, como por ejemplo si son pacientes con EPOC, pedir espirometría y bueno. En estos pacientes es fundamental corregir la hipovolemia, la anemia y la coagulopatía antes de la inducción.
Bueno, siguiendo la siguiente parte, vamos a hablar un poco de la planificación anestésica. Y para tener en claro la planificación anestésica, vamos a tener en cuenta cuáles son las visiones quirúrgicas. Ahí puse dos imágenes de cómo son las posiciones en estas cirugías. En la izquierda es el abordaje laparoscópico, en la derecha es abierta o laparotomía media supraumbilical. Bueno, en la visión quirúrgica laparoscópica, fundamental tener en cuenta cómo se desarrolla para anticiparnos y poder entender un poco qué es lo que están haciendo y qué pasos tenemos que estar atentos. Habitualmente es necesario el uso de sonda vesical y nasogástrica. Esto repasando la bibliografía, en el protocolo ERAS, medio que hay un desacuerdo, pero bueno, generalmente es necesario el uso de sonda vesical para cuantificar diuresis y una sonda nasogástrica para descomprimir. Pero bueno, después vamos a hablar un poco de lo que es el ERAS y ver que no siempre son tan necesarios como marca la bibliografía oficial. Bueno, en la paroscopía van a hacer lo que es el neumoperitoneo de 12 a 15 miligramos de mercurio, que se crea bajo visión directa con el primer trocar, como podemos ver el puntito ahí, de 10 a 12 centímetros bajo el apéndice sifoideo. Y después se colocan 3 a 4 trócares adicionales en el epinodón superior, en ambos hipocondrios y subsifoideo para la retracción hepática. La posición de la mesa varía entre los 30 Trendelenburg y los 30 anti-Trendelenburg. Es también fundamental saber que pueden requerir en la que es las mecánicas circulares la introducción oral del cabezal de la grapadora, que luego se extrae por una mini laparotomía en línea media. Después, pasando a la visión quirúrgica abierta, como es la imagen de la derecha, se va a realizar una laparotomía subcostal bilateral, que inicialmente van a valorar la existencia de metástasis peritoneales o hepáticas, así como la resecabilidad del tumor o la infiltración de órganos vecinos. Es importante tener en cuenta dónde está ubicado el estómago, ¿no? Que es en la transcavidad de los epiplones. Y bueno, la disección comienza entrando a esta transcavidad. Se avanza hacia el píloro y se liga a la arteria gastroduodenal. Tras seccionar el duodeno, se avanza por la curvatura mayor, ligando la arteria gastropilórica, para a continuación ligar la arteria gástrica izquierda en su salida del tronco celíaco. Finalmente se secciona el esófago y se comienza la linfadenectomía, si está indicada, y la reconstrucción del tránsito se efectúa en forma de I de Rux. Generalmente es el esófago con el yeyuno. Bueno, entendiendo un poco de lo que son las visiones quirúrgicas, vamos a pasar a lo que es la planificación en sí, ¿no? Que vamos a necesitar una monitorización estándar, no invasiva, pero dependiendo del caso, porque según el caso, según las comorbilidades que puede tener el paciente, vamos a necesitar una vía arterial o una vía central con medición de PVC. También habla la bibliografía de que en un paciente con concertiva es fundamental tener el BIS y tener un buen control de la temperatura. También, si lo tenemos, usar el TOF ratio, que es fundamental para establecer un buen bloqueo neuromuscular. Los diferentes accesos que vamos a tener son, generalmente se piden 1 o 2 vías endovenosas gruesas de 14-16 para aporte de cristaloides, y en el caso de requerir unidades de glóbulos rojos de 8 a 12 mililitros kilo hora. Y bueno, acá también considerar canalizar una vía venosa central según las necesidades del paciente. Pasando a lo que es la premedicación, vamos a asegurarnos una profilaxis antibiótica con cefazolina, 1 o 2 gramos, 30 minutos previos a la incisión, y clindamicina o gentamicina en alérgicos. La bibliografía habla también de valorar el uso de ranitidina 1 hora y antieméticos como la metoclopramida 1 hora previa a la cirugía. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las necesidades especiales eh, y cómo anticiparnos a estas. Que bueno, se debe mantener un bloqueo neuromuscular adecuado, por eso el uso del TOF, y aspiración nasogástrica del cierre. También tenemos que acordar con el cirujano la necesidad de mantener la sonda nasogástrica en el estado de nutrición del paciente y la capacidad de ingerir y de nutrirse, bueno, mantenerla en sonda nasogástrica en el postoperatorio. Vamos a tener que tener un control estricto del sangrado y reservar 4 unidades de glóbulos rojos eh, por el sangrado, ¿no? Y bueno, anticipar mayor requerimiento de fluidos y vasoactivos si usamos un bloqueo epidural por la simpatectomía.
También estos pacientes, como tienen otras comorbilidades, como pueden ser fallas hepáticas y otros, evaluar el uso de otros hemoderivados en una existencia de coagulopatías. Pasando a lo que es la inducción y el mantenimiento, vamos a evaluar lo que es la técnica anestésica, que generalmente va a ser anestesia general con intubación orotraqueal y con bloqueo epidural siempre y cuando exista estabilidad hemodinámica y ausencia de coagulopatía. También vamos a hacer uso de lo que es bloqueos regionales, si no podemos establecer bloqueo epidural, tap block, vaina de los rectos y cuadrados lumbares. Puedo hablar un poco de eso, de unos papers que evalúan esos bloqueos. Bueno, pasando un poco a lo que es la inducción y el mantenimiento. Bueno, en la inducción vamos a preferir siempre la secuencia rápida de inducción o intubación vigil en ciertos pacientes por el riesgo aumentado de aspiración que tienen. De vuelta, recalcar esto de reponer el volumen intravascular en los pacientes hipovolémicos antes de la inducción. Y bueno, siguiendo con lo que es el mantenimiento, vamos a hacer un mantenimiento estándar, puede ser balanceada o TIVA, dependiendo si tenemos halogenados o si tenemos el uso del BIS para poder usar REMI y PROPO. Y bueno, también está descrito esto de anestesia general y epidural combinada, que bueno, siempre hay que insertar el catéter antes de la inducción para verificar su ubicación correcta. Y bueno, esto se puede lograr analgesia con bolos de anestésico local, lidocaína al 2% en el espacio torácico, de 3 a 5 mililitros, en el espacio lumbar, de 5 a 10 mililitros cada 60 minutos. También se puede usar una bomba de infusión continua de anestésico local como UPIEL 0,25 en el espacio torácico, por ejemplo, una dosis menor de 5 mililitros hora, o en el espacio lumbar de 5 a 10 mililitros hora. Esto nos da una mayor estabilidad hemodinámica. Y vamos a preferir opioides como morfina de 0,5 miligramos una hora antes de terminar la cirugía. Otra vez recalcar la importancia de evitar la hipotermia en estos pacientes en el mantenimiento. Y bueno, si está contraindicada la anestesia epidural, vamos a priorizar una analgesia multimodal. Bueno, pasando un poco a lo que es cuando termina el procedimiento, la decisión de extubar al final de la cirugía depende del estado del paciente y la magnitud del procedimiento quirúrgico. El paciente debe estar hemodinámicamente estable, normotérmico, consciente y con total reversión del bloqueo neuromuscular. La bibliografía habla de que tendríamos que monitorizar a estos pacientes en la URPA una hora por lo menos, administrar oxígeno y hacer un buen control del dolor. Para náuseas y vómitos postoperatorios de elección en ondansetron de 4 a 8 miligramos intravenosos y bueno, siempre vigilar la posibilidad de aparición de signos de sangrado u otras complicaciones. A esta parte lo que voy a hablar un poco es de la investigación. La bibliografía oficial comentaba un poco sobre el uso de medicamentos de acción corta y no depresora de la ventilación, como puede ser la dexmedetomidina, que bueno, lo que hablaba principalmente que se prefería en los pacientes obesos, ya que tienden a producir respuestas exageradas a la benzodiazepina y a los opioides, llevando a síntomas obstructivos de la vía aérea después de la extubación, al disminuir el tono de su musculatura faríngea. Esto me llevó a buscar algunos papers sobre el uso de dexmedetomidina en estas cirugías y encontré este que me pareció interesante, que estaba en la revista de Anestesia y Analgesia, que bueno, era un ensayo clínico randomizado. Lo que hacía era comparar tres grupos distintos. Estudió un grupo bastante pequeño, pero estaba bueno porque de 90 pacientes, que bueno, los dividía en tres grupos. Un grupo de dexmedetomidina, un grupo de analgesia combinada, anestesia general más epidural, y otro grupo control, que recibía como el grupo de dexmedetomidina, pero con solución fisiológica nomás, como placebo, ¿no? Y lo que evaluaba eran las variables hemodinámicas y lo que llamaba la respuesta del estrés quirúrgico, que lo evaluaba sacando muestras sanguíneas y evaluaban los niveles de norepinefrina, epinefrina, cortisol, citoquinas y diferentes interleuquinas, que bueno, sacaban estas muestras en diferentes tiempos quirúrgicos, ¿no? Antes de administrar la dexmedeto o el catéter epidural,
antes de intubarlos, a la primera incisión, al tiempo de la exploración celíaca y cuando los extubaban. Bueno, lo que concluyó un poco en resumen este estudio es que la infusión intraoperatoria de dexmedeto a 0,6 gamma kilo antes de la inducción, seguida por una infusión continua de dexmedeto de 0,4 gamas kilo hora hasta el cierre peritoneo, eh, lo comparaba que tenía una respuesta quirúrgica, o sea, estrés quirúrgica, a un estento comparable a lo que es la anestesia epidural, cuando lo acompañaban de TIVA, ¿no? En todos los grupos los usaban TIVA. Y tenía un desarrollo favorable en lo que es la estabilidad hemodinámica. Tris, Lo te hago que, una consulta, pero eso, por ejemplo, al despertar inmediato o a cuánto tiempo después, comparado con la peridural. como en la muestra sanguínea. Decías claro, la de Exmedeto, que decías que tenía un despertar similar, una analgesia similar al grupo de peridural. Sí, o sea, lo que evaluaba eran más las muestras sanguíneas y la estabilidad hemodinámica. ¿Vos me preguntás a cuándo sacaban las muestras sanguíneas? O... No, 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 está bien. Pensé que te referías a la parte del dolor. No, no, es que comparaba también con el dolor y con la respuesta de estrés. Em, o sea, vos me preguntás de lo del dolor, los analizaba también y los comparaba. Y, y lo que, o sea, es un estudio chico, pero demostraba como que son comparables. Lo que faltaba, que aclara ahí al final, que necesitan estudios más grandes como para poder correlacionar las mejoras clínicas, ¿no? Bueno, o sea, tenía algunas limitaciones este estudio que generalmente la población a la que usaron eran pacientes con gastrectomías selectivas, ¿no? Y usaban pacientes de asa bajo, de 2,1, un BMI menor a 30, y bueno, esto limitaba la externalización de los resultados, ¿no? Eh, Generalmente, bueno, también habla de que el grupo de Exmedeto recibió morfina como para el dolor y puede haber confundido un poco los resultados. Pero en relación a lo que eran las muestras sanguíneas y eso, vio que había un estrés quirúrgico bastante parecido y que puede ser una opción en lo que está contraindicada la anestesia epidural. Eh, bueno, después usé como de bibliografía, usé este consenso que hablamos con Gonzo el otro día, que hay una guía que está muy buena que habla de los niveles de evidencia y los grados de recomendación, que es este consenso de ERAS sobre después de la gastrectomía. Esto está bueno porque te va diciendo diferentes procedimientos y los grados de evidencia que tienen, y hablaba bastante de lo que es el TAP-LOCK, que hay poca evidencia, entonces encontré este otro paper que hablaba bastante de lo que es el TAP en comparación con analgesia endovenosa y también comparándolo con analgesia epidural torácica. Lo que hablaba un poco es que se demostró que el TAP-LOCK provee analgesia postoperatoria efectiva en cirugía abdominal mayor, ¿no? Pero bueno, lo que quería comparar este estudio era entre los que no hacían el TAP, en los que hacían analgesia epidural y bueno, lo que hacían el TAP. Y después los evaluaban en la URPA a la hora, a las 3 horas, a las 6, a las 24, a las 48 y a las 72 horas. Y evaluaban el uso de morfina y la escala visual del dolor. Eh, bueno, en el grupo de TAP usaban un bloqueo bilateral subcostal
como inyección única, ¿no? Usando 20 mililitros de ROPI al 0,375. En el grupo de analgesia epidural torácica eh, usaban bolos de 8 mililitros antes de la inducción y se mantuvo con una infusión continua de 5 mililitros hora de ROPI al 0,25. Y el grupo de anestesia general solo usaron analgesia endovenosa. Y bueno, lo que llegó a demostrar este estudio es que una inyección simple, TAP block subcostal, era más efectivo que solo usar analgesia endovenosa, mientras que la analgesia epidural era más efectiva que la inyección única subcostal. Entonces lo que quería llevar lo que planteaba este paper era que en el futuro hacer estudios con catéteres que podamos infundir anestésico local más tiempo, porque lo que esto demostró que disminuía el dolor, o sea, la eficacia aumentaba, pero solo durante las primeras 6 horas. Entonces, habla también de otro paper, pero que usaban en cirugías hepatobiliares y renales, que o sea, se comparaba la analgesia epidural con catéteres TAP, o sea, como que igualaba, pero no hay ningún estudio hecho sobre gastrectomías. Este estudio demostró que es mejor que solo la analgesia endovenosa y que aumentaba la eficacia analgésica principalmente en las primeras 6 horas, disminuyendo el uso de morfina y otros analgésicos. Pero bueno, capaz estaría bueno, capaz en el futuro salen algún estudio. Claro, lo que te da el TAP en realidad es analgesia, digamos, de la pared. Sí, Con la peri abarcás lo de la pared más lo visceral, digamos que ahí el TAP no llega porque es solamente de pared. sí, Por eso sí. necesitan también un poco de analgesia endovenosa. Habían otros papers que hablaban del cuadrado lumbar que dicen que tiene más eficacia, pero no había ni uno hecho en gastrectomía. Sí, Escúchame, Tristán, sí, el, lo que yo tengo entendido por ahí tengo que revisar la bibliografía de la literatura, pero que el TAP, no sé qué dijo Manu porque la escuché muy de lejos, el TAP no es para dolores viscerales, sino sí de pared, ¿sí? sí, Y sí, el TAP es para la mayoría de las cirugías infraumbilicales. Para hacer más analgesia supraumbilical, recurren al cuadrado lumbar, que es como el TAP, pero te vas siguiendo el transverso, te vas hacia sí, atrás sí. para llegar al cuadrado lumbar, que ahí sí te cubre más supraumbilical, que sería una gastrectomía, que obviamente el estómago está arriba. Sí, sí, No sí. me acuerdo la incisión que mostraste al principio, pero me parece que era supraumbilical. Sí, es Yo súper habría legal. que revisar la literatura, pero si dicen que con el TAP te saca el dolor y que anda bien y lo comparan con peridural y demás, bueno, déjame generarme una duda. Quizás el TAP también sirve para cirugía supra umbilical y que tenga algo para el dolor visceral, pero desconozco, quizás hay algo nuevo. Si tenés algo de eso, No, te lo, rindo lo ahora. busqué Perdón, Marce, principalmente en el consenso de Eras. claro, Hablaba más del TAP que del cuadrado lumbar. Después busqué el cuadrado lumbar y hablaba, pero para otras cirugías. No encontré ninguno que hable sobre claro. gastrectomía, como hablaba este. Perdón, Tris, yo que di la clase hace poquito de TAP, hay un tipo de TAP que es un poco más Claro. alto y la incisión y la inyección es más subcostal y sigue siendo de pared, pero esa es la que abarcaría un poquito más arriba. Sí, es más Eh, Ah, parecido al bien. cuadrado. y sería más para Supra, que fue cuando, bueno, para cuando yo di la clase, fue como el mismo planteo. No lo usamos mucho, pero lo planteamos incluso para ver si lo podíamos utilizar para las cirugías de las colecistectomías abiertas, que tal vez nos serviría. Es como un cuadrado, pero en realidad sería un TAP subcostal. Sí, que de hecho Un lo TAP vemos claro, porque el TAP en se el hace estudio. generalmente en el punto medio entre la espina ilíaca y el espacio subcostal, o sea, el punto medio ahí, pero difunde, el anestésico difunde, está bien, que no difunde de posterior a anterior y no de céfalo caudal, pero bueno, sí,
Está bueno podríamos buscar un poco más de bibliografía y ver Ahí si este mandé una un poco imagen más que tengo alto. que saqué de mi hora sobre, sobre lo que es en mano del TAP subcostal y el lateral para la cobertura total de la pared. Pero solo pared, no te va a dar analgesia visceral, como para hacer una gastrectomía. Bien, te cubre toda la pared. Claro, con el subcostal y el lateral, bilateral, en teoría cubrirías toda la pared. Pero bueno, ahí necesitas, sí, que es lo que decía Tristán, en el estudio hablaba del TAP subcostal sumado a analgesia endovenosa. Claro. Pero bueno, lo que Bueno, hablaba el estudio es como es un buen punto medio, que no te va a cubrir lo visceral tanto, pero es en pacientes que no pueden, que tienen alteraciones en la coagulación Y bueno, me parecía interesante, que no lo vi nunca, catéteres de difusión continua, en bloqueos regionales, ¿no? Que hablaba de sí, que se ahí podía te En el ser hospital tenemos uno, paravertebral. que trajimos nosotros del Congreso. ¿Sí? Sí, no se lo pusimos a nadie, pero más que nada, no sé si para TAP, pero sí para interescalérico o para supra. Claro, Para el infraclavicular se usa mucho el catéter porque tiene músculo donde se fija y queda más que nada inmóvil el catéter. Después el interescalénico, viste, no tiene mucho músculo para fijarse y quedar estable. Pero bueno, también el paravertebral, sacando la peri, obviamente, el paravertebral es un bloqueo que se hizo para este tipo de cosas y el erector espinal, que sí lo tiene quería decir. para dolor visceral. Entonces, sí me plantaría más el paravertebral, el erector espinal como estrategias quizás un poco más efectivas para la analgesia, tanto de pared y visceral. Bueno, seguí, Tris. Y bueno, o sea, esa es la bibliografía que usé para esta clase, el Miller, la anestesia con procedimientos en quirófano, y esas páginas que estaban buenas que hablaban del ERAS y las diferentes recomendaciones. Y bueno, también el de 500 anestesias claves en el manejo de los procedimientos. ¿Alguna acotación, algo que quieran compartir? Yo quiero ver si alguno de los R4 podría decir qué estrategia utilizaría para una gastrectomía abierta, que son las que generalmente hacen en el hospital, para que quede como una conclusión, ¿no? Y cuando Sí. se enfrenten a una, decir, bueno, ¿qué estrategia analgésica preferiré hacer y por qué? Así, según Y lo yo que, lo que viernes piden tuve haciendo. una, por ejemplo, era un paciente bastante fumador, eh, así que fue una gastrectomía abierta, le hicieron también una esófago yeyuno anastomosis y una yeyunostomía de alimentación, le resecaron parte del colon también, fue una cirugía bastante grande, que duró bastantes horas, y le hice una peri, y nada más, la peri, AINES, y la verdad que con eso, dolor cero, estuvo en terapia 2 días con el catéter. La verdad que a mí me parece increíble la peridural en el sentido de que el paciente tenía un tajo gigante, y bueno, y en este caso también venía bastante bien porque era EPOC, era muy tabaquista, y por ahí si uno le hace mucho opioide u otros analgésicos que lo deprimen un poco la parte de la ventilación, en cuanto a ser endovenoso, no ayuda mucho en el despertar. La verdad que con la peridural se despertó súper bien y después estuvo bien en terapia hasta que le sacaron el catéter. Buenísimo. ¿Y alguna opinión de lo de la Exmedeto? ¿Alguna vez usaron eso? Hemos usado en cirugías ¿En largas gastrectomía? también. A mí me gusta usar, por ejemplo, infusión de Lido y de Exmedeto. En las cardio, de hecho, usamos infusión de Exmedeto y andan bien. Pero bueno, muchos pacientes, obviamente no los extubamos ahí en quirófano y son otro tipo de cirugías, pero sí hemos usado, por ejemplo,
en cirugías abdominales abiertas, por ahí infusión de lido, de dexmedeto, un poco de queta, para reducir la cantidad de morfina, y algún bloqueito de pared. Y también andan bien, el tema es que o cuando no usamos ningún bloqueo y usamos solo analgesia endovenosa, hemos hecho así infusiones, y el tema es que una vez que termina el tiempo de acción de los analgésicos, tienen dolor los pacientes. No es como una peridural que vos dejás con infusión continua. Requieren más rescates de morfina, al tener más rescates de morfina quizás también tienen mayor incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios.